Pensar Centroamérica en una nueva era es nuestra oportunidad para retomar la visión de futuro que nos permita alcanzar nuestro desarrollo integral como región, para lo cual debemos replantear nuestros objetivos, aprovechando todas nuestras fortalezas y oportunidades que tenemos como región para potencializarlas y crear más y mejores oportunidades para los centroamericanos. La integración regional de los países es imprescindible para que alcancemos un desarrollo regional. Los propósitos de la integración centroamericana son importantes, entre ellos el político, el económico, el social, el arancelario y tantos otros que definitivamente serían beneficiosos para alcanzar el desarrollo integral. Fundación Esquipulas ha sido líder en la consolidación de este proceso, contribuyendo a la conservación de la paz, al fortalecimiento de la democracia y a promover el desarrollo integral. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Pensar Centroamérica, una nueva era, para el cual nos acompaña Marco Vinicio Cerezo. Él es el expresidente de la República de Guatemala, y Olinda Salguero, que es la directora de Fundación Esquipulas. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor expresidente, hablamos de una región centroamericana. ¿Cómo Fundación Esquipulas ha aportado a lo de la región centroamericana? Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho es volver a resaltar el tema de la integración centroamericana, partiendo de la base de que si América Central estuviera unida, se convertiría en la región estratégica más importante del mundo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y para ello realizamos fundamentalmente 3 actividades. Las actividades de incidencia política, tratando de promover entre los dirigentes políticos esta conciencia. En segundo lugar, nosotros realizamos un trabajo académico impulsando en los jóvenes, en los nuevos profesionales, la conciencia de la importancia de la integración. Y por último, por supuesto, hacemos acuerdos y asociaciones con la sociedad civil con el objeto de impulsar un movimiento de ideas dirigido a darnos cuenta que unidos vamos a poder desarrollarnos de una mejor manera. La unión hace la fuerza. Ahora, ¿qué avances ha tenido la integración centroamericana en los últimos 10 años? Bueno, a partir de los procesos de paz de la firma del Acuerdo de Esquipulas I y Esquipulas II, al lograr la paz en primer lugar e institucionalizar la democracia, se creó el ambiente adecuado para el crecimiento económico de la región. Y ha habido un crecimiento verdaderamente exponencial, hasta el punto que en este momento la crisis económica mundial no ha afectado tanto a Centroamérica, a pesar de la caída de los mercados norteamericanos, porque el mercado centroamericano se ha convertido en el segundo mercado más importante para todos los países y ha crecido de 600 millones de dólares al año de intercambio comercial a 16.000 millones de dólares en toda la región y un poco más. No tengo las cifras actualizadas, pero es verdaderamente impresionante, lo que por supuesto ha creado fuentes de trabajo, capitalización, y la ha convertido a Centroamérica en un lugar de oportunidades para la inversión internacional. Centroamérica es un conglomerado de países que unidos podríamos tener mejores resultados. Olinda, ¿cómo la población debería visualizar en los distintos países los distintos beneficios que obtendríamos al tener ya una mayor integración? Hay muchísimas cosas que se podrían hacer en la práctica, muy concretas. Por ejemplo, si estableciéramos el pasaporte centroamericano y dejáramos de llenar todos esos papelitos en los aeropuertos, o incluso si se va en bus también, el chequeo que hacen, por ejemplo, de la frontera de Guatemala con El Salvador, que es sumamente incómodo y está relativamente cerca. Eso podría dejar de existir, podríamos tener un intercambio comercial muchísimo más dinámico. Ahora que recientemente se acaba de firmar el acuerdo de asociación con Europa, también ahí hay otras posibilidades. Por ejemplo, Europa, su economía está fundamentalmente basada en los servicios y la nuestra es principalmente agrícola. Entonces ahí vemos un nicho de oportunidad porque nosotros podríamos importar tecnología de Europa, pero ellos podrían ayudarnos también a desarrollar técnicamente de mejor manera el mercado agrícola. Hay muchas oportunidades que podemos ver en materia de estudios, los intereses
intercambios estudiantiles que podrían hacerse, la homologación de las carreras universitarias para que un profesional de Guatemala pueda trabajar en Costa Rica sin ningún problema o viceversa, o incluso un tema que está muy presente en la opinión pública que tiene que ver con los migrantes. Si estuviéramos unidos y pudiéramos negociar una política regional de migración integral, considerando todos los aspectos y no solo fijándonos en el TPS, que es muy importante, los migrantes centroamericanos en Estados Unidos principalmente podrían tener mejores oportunidades y sus familias en los países con una política regional podrían tener también mejores oportunidades. ¿Cómo visualizarías ya una Centroamérica integrada, inclusive con el Caribe, porque ya tenemos a República Dominicana y que recientemente se acaba de integrar formalmente ya Panamá, en el tema de atracción de inversiones, en el desarrollo de las MIPYMES, en la generación de empleo? Porque nuestra gente lo que necesita es más y mejores oportunidades. Bueno, una oportunidad muy clara es la infraestructura. En este mundo globalizado y con la posición estratégica que tiene Centroamérica, tenemos todo por hacer en materia de carreteras, en puertos, aeropuertos, en trenes rápidos, que la Fundación ha insistido mucho en estas ideas, y eso necesariamente da trabajo, da muchísimo trabajo, pero se crean pequeñas y medianas empresas alrededor de los megaproyectos. En realidad, la economía de la región, el desarrollo económico y social podría avanzar muchísimo con megaproyectos que incluyeran a toda la sociedad, porque incluso si uno lo ve a nivel más micro, si pudiéramos considerar los municipios, de hecho hay muchas oportunidades también. Ya el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, ha avanzado en el trabajo productivo con municipios. Si no estoy mal, en este momento están trabajando alrededor de 70 u 83 municipios en la región, con modelos de desarrollos locales que pueden empezar a darle mejores beneficios y calidad de vida a estas personas. Señor expresidente, ¿qué cambios promueve la integración centroamericana y el Caribe en el tema político, en el tema arancelario, también logística en los puertos, aeropuertos, infraestructura? Bueno, en primer lugar es una cosa que debe de dejarse claro: desde que se concibió el nuevo sistema de la integración centroamericana, que surge en los acuerdos de paz, ahí está la inspiración, porque nosotros nos dimos cuenta que no podíamos conseguir la paz ni institucionalizar la democracia si no se hacía regionalmente. Es decir, si hay conflicto, en una región en conflicto no hay estabilidad y no hay seguridad. Y si no hay estabilidad y no hay seguridad, pues definitivamente no hay crecimiento económico ni desarrollo. Por lo tanto, el primer planteamiento fue: el esfuerzo debe de ser de carácter regional. En segundo lugar, para lograr ese efecto, se tenía que institucionalizar el proceso. Ahí vino el acuerdo, el Tratado de Tegucigalpa, en donde se crea el Sistema de Integración Centroamericana. Este sistema lo que hace es basarse en tres pilares, como cualquier país del mundo. Un mecanismo ejecutivo, que es el pilar ejecutivo, la reunión de presidentes que se realiza cada 6 meses y que es donde se toman las direcciones correctas para seguir avanzando en el proceso de integración. El Parlamento Centroamericano, que se ha quedado limitado porque no se le han dado todas las atribuciones para poder tomar decisiones de carácter regional. Lo que mencionaba Olinda, el pasaporte único, la nacionalidad centroamericana, la homologación de leyes para que los profesionales puedan trabajar en cualquier país, tiene que ser a través de homologación de leyes, a través de unificación de cuestiones legales en todos los países, y esto lo hace el Parlamento Centroamericano. Y una Corte Centroamericana de Justicia, porque el desarrollo se funda también en la certeza jurídica. Es decir, los empresarios, los inversionistas extranjeros, los inversionistas nacionales o locales necesitan certeza jurídica para poder hacer inversiones, y esto lo da una Corte Centroamericana de Justicia. El sistema ha sido concebido entonces como un sistema total, que para que funcione debe funcionar en su totalidad. Y además entonces, para que esto avance, se necesita definitivamente un liderazgo político. Los presidentes tienen que tomar la decisión, como se hizo en 1986 y 87 con la firma de los acuerdos de paz, de avanzar hacia adelante. Está en manos de los presidentes, de los dirigentes políticos, de los líderes nacionales de cada uno de los países, avanzar en el camino, porque ahora lo que se tiene que hacer es ir aprobando aquellas leyes derivadas de los acuerdos generales de América Central que implementen y creen la infraestructura legal e institucional que permita lo que Luis decía del proceso de desarrollo. Y le voy a mencionar 2 cosas. Primero, hay que revisar el Tratado Único para unificar el funcionamiento de todas las instituciones. Se tiene que avanzar, por ejemplo, en la unificación aduanera,
se han logrado algunos elementos concretos en el tema de la seguridad. El Acuerdo Regional de Seguridad, que permite que cada uno de los países haga un esfuerzo local y un esfuerzo colectivo para poder enfrentar pues las dos grandes enfermedades de nuestros tiempos, las dos grandes patologías de nuestro tiempo, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Esto no lo puede enfrentar un solo país por sí solo, tiene que haber un esfuerzo colectivo de carácter regional con la ayuda de otros países que pertenecen a Mesoamérica. Por lo tanto, el avance de la integración centroamericana para que logre sus objetivos es un avance que se fundamenta esencialmente en una toma de decisiones políticas, y eso exige un liderazgo político de los presidentes con visión de futuro y con capacidad de darse cuenta que si no nos unificamos no podemos salir adelante. Totalmente de acuerdo. Vamos a un corte y continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Olinda, ¿de qué manera podemos traer más turismo a la región centroamericana? Imagínense, tenemos un montón de lugares paradisíacos, no solo armar paquetes para Guatemala, sino para todo lugar centroamericano. Yo diría que teniendo una política regional de turismo y corrigiendo todas las cuestiones que dificultan que la movilidad de las personas, lo que hablábamos de los aeropuertos, de las incomodidades de estar pasando en las aduanas, pero incluso teniendo mejores estrategias para que los costos a lo interno puedan disminuir y mucha más gente pueda llegar. En el mundo, en este año, si no estoy mal, es aproximadamente una cantidad de 600 millones de turistas los que andan por todas partes, pero de esos 600 millones, la región se lleva un porcentaje muy bajo. Aún las estadísticas para 2030 de las organizaciones que miden el turismo a futuro, dice que va a haber 1.800.000 turistas viajando en 2030. Y aún así, América Latina, no, ni siquiera Centroamérica, América Latina se va a llevar el 13% de ese turismo. Por supuesto, de América Latina va a ser América del Sur la mayor beneficiada, y nosotros podemos ver esos números, esas proyecciones para poder hacer escenarios y poder tener estrategias conjuntas que se han intentado en la región. De hecho, ahora mismo hay un esfuerzo no solo institucional desde los gobiernos, sino también empresarial. Algunas empresas regionales se han sumado a Descubre Centroamérica. Tenemos todo lo maravilloso de la cosmovisión de los mayas este año, también del 13 Bactún, y tenemos que aprovecharlo. Ya se han hecho algunos esfuerzos locales en Guatemala, pero en realidad sigue faltando una política regional estratégica de mediano y largo plazo que promueva las pequeñas y medianas empresas de turismo, el desarrollo sostenible, viendo también opciones ecológicas que podemos desarrollar muchísimo en eso. La región, pues con el 1% del territorio del planeta, tiene el 8% de la biodiversidad, y es algo que no necesariamente estamos aprovechando, pero porque tenemos que partir de una sombría muchísimo más amplia, que sería esa política regional de turismo, en donde todos busquemos ganar. Nos podemos complementar y definitivamente Centroamérica tiene grandes oportunidades. Señor expresidente, usted como impulsor de los acuerdos de Esquipulas 1, Esquipulas 2, Esquipulas 3, nos decía hace un momento que debe existir un liderazgo político y tiene que existir una voluntad al más alto nivel de los presidentes de decir, basta, tenemos que alcanzar la integración que todos queremos. ¿Qué acciones puntuales deberíamos de implementar en cada uno de los países para decir, estamos en el siglo XXI, este es nuestro siglo, esta es nuestra década, dejemos esos 178 años que no hemos logrado la integración, pero visualicemos Centroamérica en una nueva dimensión, en la dimensión del desarrollo, y que la unión hace la fuerza? Bueno, yo creo que los presidentes deberían de primero convencerse de que la problemática local es una problemática estrictamente coyuntural. Es decir, se tiene que dar cuenta, tiene que poner ver hacia el futuro. Yo una vez conversando con los presidentes de una región en Honduras, en una ocasión de la reunión de presidentes en Honduras, yo les decía que la gente probablemente se va a recordar poco de cuántos puentes hice yo, cuántas escuelas hice, o qué cosas materiales, o cuántas carreteras no asfaltamos o sí asfaltamos, pero se van a acordar toda la vida que soy uno de los firmantes de los acuerdos de paz.
Entonces, cuando un presidente está en ejercicio de la presidencia de la República, lo que tiene que pensar es trascender históricamente, hacer cosas que transformen las cosas para siempre. Y una de las cosas que puede hacer que los presidentes trasciendan históricamente es convertir la región centroamericana en la región mejor desarrollada de América Latina, que consolide la democracia y que provoque un desarrollo sostenible por un lado y equitativo por el otro. Porque los acuerdos de paz lograron terminar con la guerra, lograron consolidar la democracia, pero dejaron una agenda pendiente, y por eso nosotros en la Fundación Esquipulas hemos estado hablando de Esquipulas 3. Porque la agenda pendiente es la clase media y los sectores populares. Se ha producido riqueza, una enorme riqueza en nuestra capacidad exportadora, tanto al mundo, pero además de eso como América Central. Pero lo que te decía, tú decías con anterioridad cuando estábamos conversando fuera de cámaras, lo que sostiene la integración centroamericana son las pequeñas y las medianas empresas, a los pequeños y a los medianos emprendedores, que son realmente los que crean mano de obra suficiente, oportunidades para la gente, y que permite que el desarrollo se vuelva un desarrollo equitativo, es decir, toda la riqueza que hemos creado debe de llegar también a la gente, y esa es la agenda pendiente. Y para eso tenemos que tomar decisiones que nos integren progresivamente en algunas cosas, como por ejemplo la política turística. No podemos desarrollar una política turística regional si no eliminamos las barreras de fronteras, si no permitimos que la gente circule libremente por todas las regiones, si no permitimos a las líneas aéreas que puedan ejercer la quinta libertad del aire volando para diversos lugares y para los lugares turísticos, si no eliminamos las barreras migratorias, lo que Olinda mencionaba al principio. Venir a América Central para un turista europeo que puede circular por toda Europa sin ninguna limitación, por el país más grande del mundo que es Estados Unidos sin ninguna limitación, y viene a América Central y a cada media hora que se baja del avión tiene que llenar un papelito para entrar a otro país y pagar por la visa para entrar a otro país y llenar papeles para salir del país y pagar impuestos para salir del país, pues se desestimula y no viene. Entonces, definitivamente lo que tenemos que eliminar son las barreras entre países, porque como decía un gran escritor latinoamericano, las fronteras son las heridas que siguen marcando y recordando nuestro antiguo pasado de diferencias, de enfrentamientos y de guerra. Y nos dividen más. Ahora, Olinda, ¿qué proyectos se deberían de realizar posterior a la integración centroamericana? Por ejemplo, un tren eléctrico que va de Guatemala a Panamá. Bueno, yo quiero hacer un comentario, y es que la integración no se concibe como un fin en sí misma. No es que vamos a llegar a la integración por llegar a la integración, sino que es el mecanismo para crear las condiciones políticas, económicas y sociales para el desarrollo económico y social. Entonces no necesariamente quiere decir que los guatemaltecos vamos a dejar de ser guatemaltecos, o los hondureños, no, vamos a seguir siendo guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ticos, nicas, pero aprovechando nuestras ventajas cooperativas. De eso se trata. El tren eléctrico o el tren rápido desde la frontera de México a la de Panamá, eso es solo uno de los megaproyectos. De hecho, comentábamos que la infraestructura, en términos de infraestructura, está todo por hacer en Centroamérica, pero no es solo el tren, que facilitaría muchísimo las comunicaciones, pero que, como decía el presidente, hay que corregir eso de las fronteras, porque un tren rápido que va a 350 kilómetros por hora, sí tiene que parar a la media hora en El Salvador, porque tienen que pasar otra vez el registro, entonces no tiene ningún sentido. Pero ese es solo uno de los proyectos. La integración, de hecho, no tendría fin, porque se trata de ir avanzando en tener políticas comunes para la inversión. Un inversionista, por ejemplo, lo del tren que tú mencionabas como ejemplo, puede costar más de 6,000 millones de dólares. Entonces eso requiere inversión local, pero también inversión extranjera, probablemente algunos fondos de desarrollo, pero que no van a venir a invertir esa cantidad de recursos si no tienen de forma integrada los mecanismos legales y políticos que le den certeza, y jurídicos que le den certeza a su inversión. Y también requiere un cambio de mentalidad de todos los centroamericanos. Vamos a un corte y continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor presidente, el Oxlajuc Bactum, la nueva era, se origina en Guatemala. Somos la cuna de la cultura maya, la capital de Mesoamérica.
pensar Centroamérica en una nueva era. Es el lema del Foro Regional Esquipulas en su tercera edición que ustedes tienen en este año. ¿Qué significa pensar Centroamérica en una nueva era y en qué se van a enfocar en este magno foro que reunirá a unas 1.500 personas los días 8 y 9 de agosto del presente año? La verdad es que este foro, como los anteriores, pero especialmente este, a los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y al final del 13º Bactum, nosotros queremos que se convierta en una gran inspiración para que la gente sueñe con una nueva Centroamérica. Una nueva Centroamérica, yo le pediría a la gente que se pusiera a pensar en una Centroamérica diferente a lo que tenemos en este momento. Una Centroamérica en donde, como cuando uno va a Europa, a los Estados Unidos, lo inspire a uno a soñar con algo mejor. Una Centroamérica donde haya un tren rápido eléctrico que vaya de frontera a frontera de México a Panamá, en donde hayan puertos modernísimos, donde se facilite el comercio interior-exterior, donde hayan 3 canales interoceánicos que trabajen conjuntamente para que toda la mercadería del mundo pase por Centroamérica y convierta a Centroamérica en el área económica y estratégica más importante del mundo. Pensemos en una Centroamérica donde se disminuyó al mínimo la cantidad de desempleados y podamos dar casi pleno empleo a todas las personas porque se está haciendo grandes inversiones en todo lo largo. Pensemos en una Centroamérica como nos sentimos cuando nos subimos a TACA o a Copa o a cualquiera de las líneas aéreas centroamericanas, que uno se siente orgulloso que funcionan mejor, con mejor calidad y mejor atención que las líneas norteamericanas o que las líneas de otros países del mundo. Pensemos en una Centroamérica donde todo funciona perfectamente bien, donde se terminó de conectar eléctricamente toda la región, donde tenemos seguridad alimentaria, donde no hay personas que se están muriendo del hambre, donde hay se consolide la democracia para todos los países y donde todos los presidentes estén pensando cada día, sí en resolver sus problemas para lo que sirven los ministros, pero para construir la Centroamérica del futuro. De esto se trata el foro. ¿Qué podemos esperar todos los centroamericanos en el aspecto político, económico, en el aspecto logístico, en el aspecto de nuevos retos al asistir a este tercer evento que estoy seguro que va a ser de altísimo nivel, que van a haber alrededor de unos 6 u 8 expresidentes y donde va a estar conglomerado el liderazgo político, social, económico, académico y religioso de toda la región de Centroamérica? Bueno, la primera cosa que vamos a esperar es conocer todos los avances que se han hecho a nivel centroamericano de una manera concreta, porque un representante del SICA, que podría ser secretario general, va a explicar el estado de la región. Esa es una cosa muy importante porque a veces para pensar en el futuro uno tiene que estar consciente de las realidades que están viviendo y los beneficios que se tienen. La segunda cosa que debemos de esperar es ver a los que han pensado en Centroamérica desde el punto de vista intelectual, cómo creen ellos que se deberían de diseñar los pasos siguientes para que la región realmente se vaya constituyendo en una región de desarrollo. Y en tercer lugar, vamos a conocer las experiencias de los expresidentes. De hecho, vamos a ver 9 expresidentes de América Latina, de Centroamérica y de Guatemala, platicando y conversando sobre nuestras experiencias. Ahora, Olinda, ¿cuál debería de ser el papel de los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, los consejos de desarrollo en la integración centroamericana para que no sean una oposición, sino que sean agentes de cambio en este tema? Pues de la misma manera que se integran los países a nivel del Ejecutivo, de la Presidencia, de las Asambleas Nacionales, de las Cortes, de manera integrada. La idea es ir coordinando los esfuerzos porque pues hay muchos proyectos pues que se pueden calificar de muy buena manera, pero que se quedan aislados, o estamos repitiendo los esfuerzos que quizás están haciendo en El Salvador y la falta de comunicación o de un plan conjunto no nos permite trabajar de la mano y alcanzar mejores resultados. No quiere decir que no vaya a tener, pero podría tener mayores resultados si empezamos a trabajar de manera coordinada e institucional, porque hay que fortalecer la institucionalidad no solo del país, sino de la región y trabajar de la mano de estas organizaciones, y es así como la sociedad civil, como lo hace la Fundación, por ejemplo, que estamos promoviendo la integración, pues nos acercamos al sistema de la integración centroamericana. Entonces, de la misma manera, algunas otras organizaciones que están en municipios, en los departamentos, se acercan a sus alcaldes, a sus gobernadores, estos a su vez al gobierno central, y el gobierno central
a los mecanismos que están establecidos para hacerlo de manera regional. Por supuesto, hay un papel fundamental que las autoridades locales deben desempeñar y por supuesto el involucramiento de los jóvenes y las mujeres también, como ese exitoso Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, donde vimos más de 2,000 jóvenes de toda Iberoamérica, y muchas gracias a Fundación Esquipulas, a ti Olinda, señor expresidente, también por todo ese apoyo que nos dieron, que fue sumamente exitoso. Para ir finalizando, pensar Centroamérica en una nueva era, en la nueva era del siglo XXI, de los Xlajú Baktum, donde visualizamos un desarrollo integral, un desarrollo económico, un desarrollo social, donde hayan esas oportunidades. ¿Cuál es el mensaje que le enviamos a todos los centroamericanos, políticos, académicos, religiosos, presidentes, de toda la sociedad, para que finalmente comprendamos que la única opción viable para nuestros países es la integración y ese trabajo en equipo? Y para ello debemos aprovechar a asistir a este foro regional en los días 8 y 9 de agosto también. Yo creo que lo más importante que tiene que llegar a escuchar y a aprender en el foro la gente es que los grandes conglomerados desarrollados del mundo, Europa, aunque tiene problemas en este momento, sigue siendo un ejemplo de desarrollo con cohesión social. Estados Unidos, la integración de los países asiáticos encabezados por la China, todos los grandes conglomerados económicos, sus líderes han entendido y comprendido que individualmente cada país no puede salir adelante ni puede producir el desarrollo. Los líderes han sabido leer el futuro y han sabido que solo unificando los esfuerzos, solo poniendo, sumando los esfuerzos, la riqueza, la inteligencia, el desarrollo técnico de cada uno de los países, se puede llegar realmente a producir un desarrollo que resuelva de a de veras los graves problemas que estamos viviendo. Por eso es que esa frase que dijo este miembro de la Junta Directiva de la Fundación, que debo de identificarlo, es Danilo Roca, el licenciado Danilo Roca, de que los países hacia adentro deben de avanzar hacia la descentralización para que los alcaldes, los gobernadores, las autoridades locales cumplan con su responsabilidad y tengan los recursos para hacerlo, pero hacia afuera tenemos que avanzar hacia la integración regional para sumar los esfuerzos y volvernos grandes conglomerados en la capacidad de competencia en el mundo. La globalización nos impone la integración y de nuevo queremos provocar que la gente sueñe que puede transitar por América Central con seguridad y puede transitar libremente, que ellos van a ir al mundo con un pasaporte centroamericano, que vamos a tener políticas regionales para pelear para que vivan bien en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Y ese es nuestro reto. Muchas gracias, señor expresidente Cerezo, gracias Olinda por haber estado en Inversión y Desarrollo, y estamos seguros que la contribución que ustedes están haciendo es muy importante para el desarrollo de toda la región. La consolidación de la región centroamericana y del Caribe como un solo bloque maximiza nuestras ventajas competitivas de todos los países que la integramos. La unión hace la fuerza y la integración de nuestras economías ampliará nuestras oportunidades para que alcancemos un mayor desarrollo económico y social y por ende que accedamos a nuevos mercados y atraigamos más inversiones para crear los millones de empleos que necesitamos. Proyectos como el Foro Regional de la Fundación Esquipulas permiten abordar temas, conocer nuevas experiencias, replantear nuestro futuro, pensar Centroamérica en una nueva era. Sí, es nuestro reto para alcanzar la integración regional y el desarrollo económico, social y humano. Nos vemos los días 8 y 9 de agosto en este magno evento. Y por supuesto, la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida,